Perdón, esta mesa es solo para la familia, dijo mi hijo con una sonrisa, señalando una silla plegable junto al basurero. Todos rieron mientras yo me sentaba solo. Luego el mesero trajo la cuenta de $9,800. El mesero me miró y yo le dije, esa mesa no es mía, y salí del restaurante. Después cambié el testamento, dejando la casa únicamente para mi otra hija. Mira hasta el final para entender todo y comenta desde donde estás viendo. Me había preparado como un niño que va a su primer baile. Puede parecer exagerado, pero a los 75 años las ocasiones en que todos los hijos y nietos se reúnen son cada vez más raras, casi como feriados sagrados. La vida de ellos va demasiado deprisa, siempre con compromisos, viajes, amigos, fiestas, y yo, con mi bastón y mis pasos lentos, ya no formo parte de ese ritmo. Por eso, cuando mi hijo mayor me llamó para invitarme a cenar con todos, mi corazón se llenó de alegría. Pasé toda la tarde eligiendo la ropa. Abrí el armario, que ya no está tan lleno como antes, y saqué una camisa azul que guardaba para ocasiones especiales. La planché con calma, recordando cuando su madre lo hacía por mí. Me puse un poco de perfume que aún quedaba en el frasco comprado hace años, no por vanidad, sino por respeto a ese encuentro. Frente al espejo vi las arrugas, el cabello ralo, los ojos cansados, pero también vi a un padre orgulloso, listo para sentarse a la mesa con su familia. El restaurante elegido estaba en el centro de la ciudad. No era barato, y yo sabía que ellos querían impresionar. Llegué unos minutos antes, como siempre lo hice en mi vida. Mejor esperar que llegar tarde, solía decir. El mesero me condujo hasta la mesa reservada, y pronto fueron llegando mis hijos, uno a uno, trayendo consigo a los nietos bulliciosos, que corrían entre las sillas como si el mundo fuera solo un juego. Mi corazón se calentó al verlos. Me sentía parte de algo grande, de algo mío, hasta que sucedió. Mi hijo mayor se acercó a mí con esa sonrisa burlona que nunca me gustó, la misma que usaba cuando quería esconder la crueldad detrás de una broma. Golpeó la mesa, miró a los demás y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Perdón, papá, esta mesa es solo para la familia». Y señaló una silla plegable apoyada contra la pared, al lado de un basurero de metal. Todos rieron, las nueras, los yernos, incluso algunos nietos. Yo, parado, con el corazón latiendo fuerte, traté de disimular la vergüenza. Sonreí forzado y caminé despacio hasta aquella silla. Me senté. Con cada carcajada que resonaba, yo me encogía un poco más. La mesa estaba llena, iluminada, con copas brillando bajo la luz. Y yo, solo, en una silla que crujía, rodeado por el olor a basura que salía del cubo metálico. Vi que el mesero me lanzó una mirada de lástima. No dijo nada, solo apartó los ojos. Mientras ellos brindaban y compartían historias, yo recordaba otras mesas. Mesas que construí con mis propias manos, cuando la casa aún estaba en obras. Mesas que llené de comida incluso cuando el salario apenas alcanzaba para el arroz. Mesas en la semidifunta esposa, que Dios la guarde, reunía a la familia y decía que eso era la mayor riqueza que alguien podía tener. Ahora, yo era un extraño en mi propia descendencia. Me quedé en silencio. Mastiqué despacio lo poco que me trajeron, mientras las copas se llenaban de vino caro y las conversaciones se cruzaban sin incluirme jamás. El sonido del tenedor golpeando el plato era la única prueba de que aún existía en esa mesa. La cena continuó como si yo no estuviera allí. Las conversaciones giraban en torno a viajes, negocios, planes para el futuro. Los nietos reían en voz alta, pedían postres caros que apenas tocaban, y los camareros iban y venían con botellas de vino extranjero de los que yo nunca había oído hablar. Yo, sentado en mi silla plegable junto al basurero, masticaba despacio un pedazo de pollo, tratando de parecer invisible, porque invisible era justamente como me veían todos. De vez en cuando, alguno de ellos recordaba que yo estaba allí y lanzaba alguna pregunta sin esperar respuesta. Y, «Papá, ¿te está gustando?». Yo respondía con un gesto de cabeza, y pronto volvían a reír entre ellos. Con cada botella que abrían, con cada plato sofisticado que pedía el hijo menor, pensaba en cómo sería el final de la noche. Sabía que la cuenta sería pesada, pero imaginaba que ellos, adultos y exitosos como siempre presumían, se repartirían para pagarla. Después de todo, la cena había sido idea de ellos, no mía. El tiempo pasó rápido para ellos, lento para mí. El reloj colgado en la pared parecía burlarse de mi paciencia, las manecillas arrastrándose mientras yo observaba aquella representación. Quería irme,
pero guardé silencio. El orgullo no llena el estómago, y ya había aprendido a aceptar humillaciones en silencio a lo largo de la vida. Cuando retiraron el último plato, cuando se terminó el último sorbo de vino y se hizo el último brindis, percibí que el silencio en la mesa era distinto. Todos esperaban algo. Fue entonces cuando el camarero se acercó con una bandeja, sobre la cual reposaba la cuenta doblada dentro de una pequeña carpeta de cuero negro. La colocó en el centro de la mesa principal e hizo una reverencia discreta. Nadie se movió. El silencio se prolongó como un hilo tenso a punto de romperse. Mis hijos se miraron entre ellos. Algunos rieron nerviosos. Otros fingieron mirar el celular. El camarero entonces giró la mirada hacia mí, como esperando mi gesto. Extendí el brazo lentamente y tomé la carpeta. La abrí. Dentro, un trozo de papel que parecía pesado como plomo. Mis ojos recorrieron los números, y mi respiración se detuvo. 9.800 reales. Mis dedos temblaron. No porque no pudiera pagar. Tenía un ahorro guardado con sacrificio durante los años, sino porque comprendí, en ese instante, lo que estaba ocurriendo. Esperaban que yo pagara. No se trataba solo de la cena. Se trataba del lugar que yo ocupaba en esa familia, el del viejo que sostiene, que paga, que nunca se queja. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí quiso ceder. Abrí la cartera y pagar en silencio, como tantas veces hice en la vida. Pagar y fingir que no dolía. Pero otra parte, la que todavía resistía, gritó dentro de mí. Una voz que decía, basta. Basta de ser el proveedor sin ser respetado. Basta de dar sin recibir siquiera consideración. Cerré la carpeta lentamente, la dejé sobre la mesa y respiré hondo. El camarero seguía mirándome, con los ojos ya impacientes. Mis hijos también, esperando lo obvio. Fue entonces que las palabras salieron de mi boca, firmes, sin titubear. Esta mesa no es mía. Por un instante, el silencio fue absoluto. Parecía que hasta los cubiertos en otras mesas del restaurante se detuvieron. Vi desaparecer la sonrisa de mi hijo mayor. Vi la mirada de sorpresa en nueras y yernos. Uno de los nietos incluso preguntó en voz baja, ¿Abuelo no va a pagar? Me levanté despacio, apoyando la mano en el bastón. La silla plegable crujió detrás de mí, como despidiéndose también. Pasé la servilleta por mi boca, un gesto casi ceremonial, y la dejé sobre la mesa. No miré atrás. Caminé hacia la puerta con pasos cortos, pero firmes. Detrás de mí, escuché un murmullo de voces, algunos me llamando, otros riendo nerviosos, otros molestos. No me volví. Cada paso que daba era una liberación, como si dejara atrás no solo el restaurante, sino también años de silencios tragados. Cuando crucé la puerta y sentí el aire de la noche golpeando mi rostro, comprendí que no abandonaba solo una cena. Era una farsa en la que yo era invitado no como padre, sino como cartera. Caminé por la calle con la cabeza erguida, aunque los ojos se me humedecieran. Ya no sentía vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me había defendido, que les había mostrado que todavía tenía voz. Y en el fondo, mientras me alejaba del restaurante iluminado, pensé, si esa mesa no era mía, entonces tampoco sería mi legado. No para ellos. Salí del restaurante esa noche y caminé sin rumbo por las calles del centro. Las luces de los postes se alargaban sobre el asfalto mojado, reflejando como espejos torcidos mi propia soledad. Podía escuchar el sonido de los coches, bocinas, gente apresurada yendo y viniendo, pero dentro de mí solo había un silencio pesado. Un silencio de quien ya había gritado tanto en silencio que, ahora, no tenía fuerzas para alzar la voz. Cada paso que daba parecía arrastrar cadenas invisibles. Y, de repente, los recuerdos comenzaron a asaltarme como fantasmas que nunca me habían dejado en paz. Era como si aquella humillación en el restaurante hubiera abierto una puerta dentro de mi memoria, y todo lo que estaba guardado comenzara a salir de golpe. Recordé mi juventud, cuando todavía tenía vigor y sueños. Recordé las madrugadas en las que llegaba a casa cubierto de polvo y cal, después de largas horas en la obra. Trabajaba en la construcción. No era una profesión de lujo, pero era honesta. Me decía a mí mismo que cada ladrillo que colocaba no era solo para levantar edificios de desconocidos, sino también para levantar la dignidad y el futuro de mi familia. ¿Cuántas veces trabajé con fiebre, sin contárselo a nadie? ¿Cuántas veces mis manos sangraron, llenas de callos y cortes, porque no había dinero para quedarme en casa descansando? El recuerdo venía con olor, el olor del cemento fresco pegado a la piel, mezclado con el sudor, que muchas veces se confundía con lágrimas.
Y entonces me vi en otra escena, sentado al borde de la cama, velando el sueño de mi hijo mayor, precisamente aquel que más me humilló en la cena. Tenía fiebre alta y no tenía dinero para comprar el medicamento. Pasé la noche entera a su lado, con un paño húmedo en la frente, pidiendo a Dios que la fiebre bajara. Y bajó. Me sentí el hombre más feliz del mundo en esa madrugada. Otro recuerdo llegó, aún más doloroso, el día en que vendí mi coche. Era un coche sencillo, un viejo Volkswagen, pero había sido mi compañero durante tantos años. Lo vendí para pagar la matrícula de la universidad de uno de mis hijos. Recuerdo la angustia en el pecho al entregar las llaves al comprador. Volví a casa en autobús, con el dinero contado en el bolsillo, repitiéndome a mí mismo que valía la pena, que todo valdría la pena si mis hijos tenían oportunidades que yo nunca tuve. Y allí estaba yo, décadas después, siendo tratado como un peso inútil, colocado en una silla de metal junto al basurero, como quien no merece lugar en la mesa. Más recuerdos amontonaron. Las noches de Navidad en que mi difunta esposa y yo pasábamos en vela, envolviendo regalos baratos pero elegidos con cariño. Recordé la expresión de alegría de ellos al romper el papel de regalo. Hoy, ya no recuerdan eso. Tal vez nunca lo recordaron. Recordé las veces en que pasé hambre para que ellos pudieran comer. Las cuentas de luz que pagué atrasadas porque preferí comprar los libros que pedían. Las veces que dejé de comprar ropa para mí para garantizar que tuvieran los tenis nuevos de moda. Cada sacrificio lo hice con amor. Creía que el amor tenía memoria. Mientras caminaba, me di cuenta de que estaba equivocado. El amor, cuando es unilateral, no deja raíces. Yo había amado demasiado, dado demasiado, sacrificado demasiado, y el resultado estaba allí. Hijos ingratos que me veían no como padre, sino como un cajero automático con piernas. Me senté en un banco de plaza para descansar las piernas cansadas. El bastón apoyado a un lado, la cabeza caída y los ojos húmedos. Miré el cielo oscuro y pedí fuerzas a Dios. Sentí que Él me escuchaba, pero que la respuesta no vendría en forma de consuelo, sino de decisión. Fue allí cuando un último recuerdo me atravesó como un cuchillo, el de mi esposa, ya enferma, pidiéndome con voz débil que nunca dejara a nuestros hijos desamparados. Recuerdo haber tomado su mano delgada y prometido. Cumplí. Durante todos esos años, cumplí. Pero, ¿cumplieron ellos con su parte? ¿Recordaron que yo también necesitaba ser cuidado, respetado, amado? La respuesta ya estaba delante de mí, estampada en la frialdad de aquella noche. No, no recordaron. No quisieron recordar. Me levanté del banco con dificultad, pero con el corazón un poco más firme. Si los recuerdos venían a herirme, también venían a abrirme los ojos. Era hora de dar otro significado a todo lo que había vivido. Y mientras volvía a casa, solo por las calles casi desiertas, pensé, lo que construí con tanto esfuerzo no puede ser entregado a quien me trata como un estorbo. Mi herencia no puede ir a quien solo me ve como un cajero. Debo encontrar a quien todavía me vea como padre. Al día siguiente de esa cena, me desperté con un peso enorme en el pecho. Casi no dormí nada. La escena del restaurante todavía ardía dentro de mí como una herida abierta. Cada carcajada de mis hijos resonaba en mi cabeza. Cada mirada que desviaron de mí cuando llegó la cuenta era como un golpe. Pasé la mañana caminando de un lado a otro dentro de casa. El bastón golpeaba el suelo de madera como un reloj marcando el tiempo de mi angustia. Pensé en no salir, en encerrarme para siempre en mi silencio, pero algo dentro de mí decía que necesitaba ver a alguien. No a cualquier persona. Necesitaba verla a ella, mi hija menor, aquella que, desde pequeña, siempre parecía estar al margen de la familia. Nunca fue la preferida de la madre, ni de los hermanos. Mientras ellos recibían regalos caros y atención, ella se quedaba con los restos. ¿Cuántas veces vi lágrimas en sus ojos porque se sentía olvidada? ¿Y cuántas veces yo, con mi manera brusca de hombre cansado, no supe abrazarla como debía? Era a ella a quien pensaba ahora, en su manera sencilla, en el corazón que nunca dejó de ser dulce a pesar de las injusticias. Tomé el abrigo, ajusté el bastón y salí de casa. El autobús tardó en llegar, y el viento frío castigaba mi rostro arrugado. Pero con cada kilómetro que me acercaba a ella, sentía que el peso en mi pecho aliviaba un poco. Cuando bajé del autobús en el barrio donde vivía, me invadió una sensación de nostalgia. Calles estrechas, casas humildes, niños jugando la pelota en la acera. Nada de restaurantes lujosos, nada de coches importados. Era otro mundo. Un mundo que me recordaba mi juventud, cuando todo era más simple, pero también más auténtico.
Toqué la puerta de su casa. Era una puerta vieja, de madera ya desconchada por la lluvia. Ella abrió casi de inmediato. Al verme, sus ojos se iluminaron. «Papá», dijo, con una sorpresa feliz en la voz. «Qué bueno que vino». Antes de que pudiera decir algo, me abrazó. Un abrazo firme, cálido, sin reservas. Ese abrazo deshizo en segundos la sensación de abandono que llevaba desde la noche anterior. «Entra, papá. Siéntate aquí», dijo, moviendo una silla en la pequeña cocina. La casa era modesta. El piso tenía algunas grietas, los muebles eran antiguos, pero todo estaba limpio, ordenado, con olor a café recién hecho. Colocó una taza delante de mí y sirvió el café caliente, mientras tomaba un pedazo de pastel sencillo que había preparado. «Se le ve cansado», dijo, observándome con preocupación. «¿Está todo bien?» Miré sus ojos. No había ironía, no había reproche. Solo había cuidado. Un cuidado tan raro que casi me hizo llorar allí mismo. Respiré hondo antes de responder. «Sí, estoy cansado, hija, pero no del cuerpo, sino del alma». Ella se sentó frente a mí y esperó, en silencio. Siempre tuvo ese don, escuchar sin prisa, sin interrumpir, sin juzgar. Entonces, poco a poco, le conté. Conté sobre la cena, sobre la silla junto al basurero, sobre la cuenta exorbitante que querían que pagara. Conté cómo me levanté y dije que esa mesa no era mía. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Papá, ellos no tenían derecho a hacerle eso», dijo, apretando mi mano con fuerza. «Usted no merece ser tratado así». Esas palabras me atravesaron como un bálsamo. No necesitaba discursos grandiosos, solo necesitaba que alguien reconociera mi dolor. «Sabes, hija», continué, con la voz quebrada, «a veces me pregunto si todo el sacrificio que hice valió la pena. Trabajé toda mi vida, di todo de mí, y hoy me tratan como un estorbo». Ella se levantó, se acercó a mí y me abrazó de nuevo. «Si valió la pena, papá, porque yo estoy aquí. Vi todo lo que hizo, y nunca lo olvidé». Lloré en silencio, con el rostro apoyado en su hombro. Hacía años que no lloraba delante de alguien. Después, nos quedamos simplemente tomando café, hablando de cosas sencillas. Me contó sobre los alumnos de la escuela donde trabajaba, sobre las dificultades para pagar las cuentas, sobre cómo a veces tenía que arreglárselas con poco. Pero en ningún momento noté amargura en su voz. Al contrario, había una serenidad que no veía en nadie más de la familia. Mientras le escuchaba, pensé para mí, ¿cómo pude permitir que fuera dejada de lado tanto tiempo? ¿Cómo no me di cuenta antes de que era ella quien realmente me valoraba? Aquella tarde, al despedirme, insistió. «Papá, no te vayas sin cenar conmigo. No tengo mucho, pero preparo un arroz con frijoles que siempre le ha gustado». Acepté. Nos sentamos a la pequeña mesa de la cocina. Solo nosotros dos. El plato era sencillo, pero nunca una cena me pareció tan digna. Allí no había risas burlonas, ni lujo vacío. Había respeto, había amor. En ese instante, tuve certeza, lo que quedaba de mi vida y de mi legado no podía ser entregado a quienes me despreciaban. Si tenía algo que dejar, sería para quien, aun sin recibir tanto, todavía me veía como padre. Volví a casa esa noche con el corazón pesado, pero por primera vez en mucho tiempo también sentía una llama de firmeza ardiendo dentro de mí. El abrazo de mi hija menor, sus palabras de cariño, la sencillez de la cena que compartimos, todo eso todavía me calentaba por dentro. Mientras los otros me mostraban desprecio en mesas lujosas, ella me daba dignidad en una pequeña mesa de madera gastada. Cuando cerré la puerta de casa detrás de mí, el silencio me recibió como siempre. La casa parecía demasiado grande para un hombre solo. Cada habitación resonaba con recuerdos. El olor de café que mi esposa preparaba por la mañana, las risas de los niños corriendo por el pasillo, las noches en que todos se reunían en la sala para ver televisión en familia. Hoy, solo quedaba el vacío. Caminé despacio hasta el despacho, el mismo que construí con mis propias manos años atrás. La madera del escritorio aún conservaba marcas de martillo y clavos mal colocados, pero para mí era un altar. Me senté en la silla y abrí el cajón inferior. Allí estaba el sobre marrón con mi testamento, el documento que, de cierta manera, era la última palabra que tendría en la vida de mi familia. Mis manos temblaron al tomar el sobre, no por debilidad, sino por peso, el peso de la decisión que sabía que debía tomar. Lo abrí y extendí los papeles sobre la mesa.
Las letras mecanografiadas decían lo que había decidido años atrás: dividir por igual la casa y los pocos bienes entre todos mis hijos. Parecía justo, parecía lo correcto. En aquel entonces, todavía creía que la justicia era tratarlos a todos de la misma manera. Pero después de lo que viví, entendí. Justicia no es dar a todos por igual. Justicia es dar a cada uno según el valor que dieron a lo que recibieron. Tomé el bolígrafo, respiré hondo, y antes de escribir cualquier cosa, dejé que los recuerdos regresaran otra vez. La imagen del restaurante volvió con fuerza. Mi hijo sonriendo, señalando la silla junto al basurero, las carcajadas de toda la familia, el camarero extendiéndome la cuenta de casi 10,000 reales. Esa escena era como un sello de quien yo era para ellos, no un padre, sino una molestia, un pagador. Miré el papel del testamento. Cada línea parecía burlarse de mí. Era como si la tinta dijera: ¿vas a entregar lo que construiste a quien te avergüenza? Y entonces, como un rayo de luz, recordé el abrazo de mi hija, el café caliente servido con cariño, la forma en que me dijo: papá, nunca olvidé lo que hizo. Esas palabras resonaban dentro de mí como un himno de verdad. Sostuve el bolígrafo con firmeza y comencé a escribir. Tachaba, cambiaba, corregía. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Escribí: revoco las disposiciones anteriores y declaro que la totalidad de mis bienes, en especial la casa donde construí mi vida, será destinada únicamente a mi hija menor, que siempre me trató con respeto y amor, incluso cuando no tenía nada que ganar con ello. Al terminar, me quedé mirando las palabras. Era poco ante todo lo que sentía, pero era lo que podía hacer. Más que bienes, eso era una declaración. Era mi último gesto de justicia. Apoyé el bolígrafo y recosté la cabeza en las manos. Las lágrimas vinieron sin que las llamara. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante años había sido esclavo de la idea de tratar a todos los hijos por igual, incluso cuando algunos me herían y otro me sanaba. Ahora finalmente entendía. La herencia no es solo sobre dinero o casas, es sobre legado, es sobre gratitud, es sobre amor. Me levanté despacio y guardé el nuevo documento en una carpeta azul. La cerré con llave en el cajón. Toqué la madera de la mesa y murmuré: listo, mi amor, dije, como si hablara con mi difunta esposa. Hice lo que debía hacerse. Ya no se van a burlar de mí. Miré alrededor del cuarto. Cada rincón parecía ser testigo de mi decisión. La fotografía de ella, sonriendo joven a mi lado, parecía aprobar. Casi podía escuchar su voz suave diciendo: ahora sí, cuidaste de quien siempre cuidó de ti. No tardó muchos días en que la noticia llegara hasta ellos. No sé exactamente cómo se enteraron. Tal vez algún abogado lo comentó, tal vez revolvieron papeles, o tal vez la propia hermana, en su simplicidad honesta, lo dejó escapar sin maldad. El hecho es que, en una tarde sofocante, mientras descansaba en el sillón de la sala, escuché golpes fuertes en la puerta. El sonido no era de una visita amistosa, era de reclamo. Me levanté con esfuerzo, apoyé el bastón en el suelo y fui hasta la puerta. Al abrirla, encontré a mi hijo mayor, el mismo que, días antes, había señalado la silla junto al basurero con esa sonrisa cruel. Estaba allí, con el rostro enrojecido, los ojos chispeando de ira. Necesitamos hablar, papá, dijo, sin siquiera un saludo. Hice un gesto para que entrara. Caminó por la sala como si fuera dueño de la casa. Recordé cuando era niño y corría por allí, tropezando con los muebles, cayendo de la alfombra, riendo a carcajadas. Ahora, frente a mí, no había risa. Solo había la arrogancia de quien se siente traicionado. Se sentó en el sofá, pero no esperó a que me acomodara para empezar a hablar. Me enteré de esa ridícula historia de que cambió el testamento. ¿Es cierto? Lo miré con calma, intentando no dejarme afectar por el tono agresivo. Sí, es cierto. Golpeó la mano sobre la rodilla y se levantó de repente. ¿Cómo pudo, después de todo lo que hicimos por usted, después de tantos años, entregar toda la casa solo a ella? La ironía de esa frase casi me hizo reír. Después de todo lo que hicimos por usted. Quise preguntar, ¿y qué fue exactamente lo que hicieron? Se burlaron de mí en público, me relegaron a la silla junto al basurero, me vieron como un cajero automático. Pero me contuve. En lugar de eso, respiré hondo y hablé despacio, como quien da una lección a un niño. Hijo, no fue de repente. Esta decisión no nació de la nada. Fue sembrada en mí por años de actitudes, palabras y descuidos. Él abrió los ojos,
incrédulo. Entonces, ¿realmente me va a dejar fuera? ¿Nos va a dejar a todos fuera? No dejé a todos fuera, respondí con firmeza. Solo lo dejé para quien, aun sin tener nada que ganar, aún recordaba que soy su padre. Me miró como si no creyera lo que escuchaba. Y entonces, como en una explosión, dijo, «Esto es venganza». Esa palabra dolió, pero también me hizo entender que nunca lo comprendería. «No, hijo, no es venganza, es justicia». Empezó a caminar de un lado a otro en la sala, como un león enjaulado. ¿Va a desechar a toda la familia por una noche mal interpretada? Solo estábamos jugando. Jugando. Esa palabra sonó como veneno en mis oídos. Juego es cuando todos ríen juntos, no cuando solo uno es motivo de risa. Juego es cuando hay cariño, no humillación. Lo miré directamente a los ojos y dije, esa noche me mostró el lugar que cree que merezco. Pues ahora, con el testamento, yo le mostré el lugar que realmente ocupa en mi corazón. Palideció. Por primera vez, parecía sin palabras. Continué, sin levantar la voz, pero con la firmeza de quien no cederá más. Pasé toda la vida sacrificándolo todo por ustedes. Di lo que tenía y lo que no tenía. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio, salvo respeto. Pero esa noche, junto al basurero, percibí que el respeto había terminado. Entonces yo también acabé con la ilusión de que todos ustedes aún merecían igualmente lo que construí. Mi hijo bajó la cabeza, apretó los puños, pero no respondió. El silencio se extendió, denso, casi sofocante. Veía la rabia ardiendo dentro de él, pero también percibía algo más, un destello de vergüenza. Tal vez era demasiado tarde para eso, tal vez no. Papá, dijo finalmente, con la voz más baja, no puede hacer esto. Nos va a poner unos contra otros. Me apoyé en el bastón, me levanté y respondí. No los puse a ustedes unos contra otros. Ustedes hicieron eso solos, cuando olvidaron quién era yo. Me miró una última vez, con los ojos llenos de lágrimas, aunque no lo admitía. Luego cerró la puerta de golpe, dejando la habitación sumida en el silencio una vez más.